Hola, ¿cómo están divinos, divinas masculinos y femeninas? El día de hoy estamos hablando de este nuevo tema, abriendo un nuevo espacio que se llama Está bien, no estar bien. Pero, ¿por qué está bien el decir que no estás bien? Pues hay que verlo desde varias partes. Vamos a partir desde donde quizás no nos gusta mucho escuchar como estos testimonios de no estoy bien, no me siento bien. entonces cuando alguien te habla de algo que tú no has trabajado en ti, es muy probable que te vaya a causar como cierta aversión, como cierto rechazo. Pero creo que me he dado la oportunidad de poder hacer esto aquí así, porque en redes todos tenemos la opción de pues simplemente deslizar, pausar, quitar el video y ya. Entonces, pues esto es para los que pues realmente quieran tomarlo. Y los que no, pues simplemente pues vean otra cosa. Cuando escuchamos testimonios de no estoy bien, sentimos que la persona puede estar como victimizándose o exagerando su situación con una autocompasión así como muy extrema. Entonces a veces también eso no nos gusta tanto. Aquí no es el caso. ¿Hasta qué punto está bien poder hablar de que no estás bien? Yo considero que es cuando ya estás decidido a trabajar en ello. O sea, cuando ya estás poniendo cartas en el asunto para poder resolver la situación. ¿Por qué sí debemos hablarlo? Porque creo que esta parte de ser vulnerables nos cuesta gestionarla en todos los niveles, tanto internamente, personalmente, en la familia, en la sociedad. Esto de soy vulnerable, no estoy bien, no sabemos bien cómo hacerlo. A ver cómo se desarrolla toda esta situación, pero muy importante que siempre busquemos el acompañamiento de un terapeuta sola. Les voy a platicar por qué no estoy bien, ¿ok? Entonces, todo empezó cuando en mi cumpleaños no me felicitaron. Y aquí alto, porque yo sé que muchos están pensando como de, o sea, ¿cómo te puede afectar eso? O sea, eso es super X, eso pues no tiene nada que ver. Pero es muy importante y es el paso número 1 que sepamos entender que todo importa. Todo lo que te hace sentir una emoción, todo lo que te provoca un sentimiento es válido. Y desde esa parte es en donde empezamos a conectar con nuestra vulnerabilidad. Si lo sentiste es porque hay algo ahí que hay que explorar. Entonces, o sea, en ese momento digo, sí dije, chale, qué mala onda, pero no fue como big deal, no fue gran cosa, nada más, simplemente, bueno, no pasó. Y después de eso me empieza a dar un dolor horrible en toda la parte baja de la espalda, en la cadera, toda la pierna izquierda. Y bueno, yo digo, ¿y ahora qué me está pasando? La fecha no se ha quitado. Y pues me pone a explorar realmente todas las opciones y todas las posibilidades del origen de eso. Estaba esperando como otra actitud de las personas y no pasó, ajá. Pero lejos de eso es como esa sensación de pensar o de decir, es que yo estoy haciendo todo, o sea, todo lo que me dicen, yo pues como que lo registro en mi memoria, me dicen, ay, apóyame, o necesito alguien aquí, o necesito algo acá, yo voy, ajá, y entonces siempre como que estoy ahí, soy súper puntual, trato de trabajar bien, o sea, hacer las cosas que se piden, todo a tiempo, todo en orden, a estar como en proyectos que además no son míos, pero en cierta disponibilidad, en un modo estoy disponible. Pero en un punto empiezo a tener esa sensación de soy la única que está haciendo, soy la única que está yendo, soy la única que está viendo, que está hablando, la única que... Y los demás como que no les importa tanto. En otoño está el solecito súper rico aquí, en este lado, y bueno, estábamos ahorita en esta parte donde digo que pues me empecé a sentir mal, empecé a tener problemas del lado izquierdo, toda la pierna, el pie, y pues me empiezo a sentir ignorada. Me doy cuenta también de lo mucho que he luchado y me he esforzado de más con tal de ser vista, de no ser ignorada, de no morir ignorada. Y que sobre todo
cuando empieza esto de la ignoración, para mí se vuelve el tema de, es que ¿por qué si yo voy y yo hago y yo sí me acuerdo de lo que me dice, por qué entonces no se acuerda de lo que yo le digo? Y cosas así, o sea, siendo como que, como buena Libra, digo, también tengo esta parte de ser como súper atenta a todo lo que me dicen, o sea, y esto yo lo hago, pues no sé desde dónde, desde qué parte de mí, pero a mí todo lo que me dicen las personas se me graba. Bueno, entonces ya dijimos, ya exploramos esta parte en donde yo empiezo a tener este dolor porque me siento ignorada, y que aparte de todo yo empiezo como a trabajar de más para pues poder ser tomada en cuenta, que quiero que me vean, y sobre todo también esta sensación de decir, es que porque si las otras personas de alguna manera cuentan con mi apoyo, cuentan conmigo, porque yo siento que no cuento con ellas, porque si yo hago todo esto, ¿por qué no siento esa reciprocidad? ¿Por qué siento esto de que no me ven? Entonces vamos a entender esto desde el principio del divino masculino y el divino femenino. Ambas polaridades, espérenme tantito, ambas polaridades deben de coexistir juntas, ¿ok? Entonces vamos a poner que está divino masculino y divino femenino. Y deben de estar siempre pues así, o sea, como con una relación estrecha en donde cada quien pues se cumpla sus funciones y haya como una dinámica entre ambas. Cuando una de ellas se encuentra en desequilibrio, se va a alejar de este punto medio, que es el punto de equilibrio. Quiero que visualicemos esta parte como el punto de equilibrio. Y te desequilibras, ya sea como masculino o femenino, y empiezas a jalar la liga hacia un lado, ¿ok? Si tú jalas como desde aquí, pero este se mantiene firme, se mantiene en equilibrio, se siente el tirón, pero hay como cierta tendencia como a regresar. O sea, siento que cuando estamos en esta dinámica en donde solamente uno de los dos está en desequilibrio, es fácil volver al centro. ¿Cómo es ese desequilibrio? El desequilibrio del femenino es siendo muy femenino y el del masculino siendo muy masculino, ¿ok? Entonces, cuando una persona sufre un trauma o tiene un tema ahí adentrito, se va a jalar, va a empezar a mostrar desequilibrio y se jala. Y empieza como esta posición extrema, extremo femenino, extremo masculino, y lo vamos a visualizar como si fuera extremo masculino el modo Hitler y el extremo femenino el modo Madre Teresa, ¿ok? Entonces, un mismo trauma puede provocar que las personas reaccionen de maneras diferentes. O sea, una misma situación hace que las personas que la sufren tengan diferentes reacciones ante ellas. Y es por lo mismo, porque unas personas se van hacia el lado masculino y otras se van hacia el lado femenino, ¿ok? Entonces, en ambos casos, ya sea que te vayas al lado Madre Teresa o te vayas al lado Hitler, es un desequilibrio. Quiero que puntualicemos mucho en este sentido, ¿ok? Esto de ser demasiado bueno o demasiado malo ya es un desequilibrio. Veamos, por ejemplo, el caso de la princesa Diana igual, que es contemporánea de la Madre Teresa. Bueno, murieron casi al mismo tiempo y como que sus obras fueron vistas casi al mismo tiempo. Entonces, ella es el arquetipo de la persona que es súper buena y que siempre estuvo como víctima de la infidelidad del esposo, víctima de que el papá la abandonó, víctima, y muere como víctima de un accidente. Evidentemente, dicha forma de morir, todo lo que pasó en su vida, es un resultado de sus desequilibrios, desde el arquetipo que también nos han vendido sobre ella, ¿no? Realmente la realidad solamente los que la viven la saben, pero nos han vendido como un cuento, ¿no? de estos personajes, y bueno, nosotros nos basamos en el arquetipo, y su arquetipo era la víctima y la muy buena, ajá. Cuando una persona le sufre esta situación de ser la muy buena, entonces empiezas con el es que yo doy todo,
es que yo hago todo, es que yo todo lo hago bien, yo todo lo hago mejor, y porque necesito que me vean, y si vieron esta parte de la serie que fue muy interesante, de la donde hablan de la Lady Di y todo esto, es una parte en donde van con la psíquica y la psíquica le dice que, o sea, abandona el drama, ¿por qué esa necesidad de estar implicada en un drama? Y esta parte de abandono, esta parte de incluso de querer ser vista y de repente ser super vista y ya no saber cómo manejar el ser super vista, o sea, todo esto es un desequilibrio que no se trabajó y que pues sabemos cómo culminó. E incluso lo que se me hizo más interesante de la serie fue la historia del novio, porque a eso yo no lo sabía y dije, ok, o sea, él también tenía esa dinámica que tenía que agradar al papá y cómo pasa, o sea, ahí es un punto interesante, ok. Cuando las dos polaridades están en desequilibrio, entonces la liga se jala a ambos extremos. No es lo mismo que una persona esté jalando, que las dos fuerzas, masculino y femenino, estén tirando hacia lados opuestos. Cuando pasa esto, esta tensión que hay entre ambos es la que produce que se vengan precisamente las crisis, las enfermedades y todo lo malo que puede llegar a pasar. Tenemos que entender que entonces el ser demasiado bueno o el ser demasiado malo, o sea, hace que esta dinámica siempre esté, o sea, y también esta parte de yo soy el que ayuda, por ejemplo, el discurso, yo soy el que ayuda a los pobres, ¿no? Esa parte de con esta ayuda que yo doy, con este yo soy demasiado bueno, tú me ves a mí, entonces es un desequilibrio, es un quiero ser visto, y cómo quiero ser visto, a través de la ayuda. Ese sería como el modo femenino y el modo más Madre Teresa. Qué pobre Madre Teresa, no se pusiera el ejemplo, pero bueno. Y el tipo Hitler, es la parte del desequilibrio masculino, en donde el masculino dice, a mí no me importa destruir casas, familias, pueblos enteros, no me importa, yo tengo un trauma y por ese trauma yo, o sea, puedo acabar con todo. Esa es parte súper masculina. Entonces, tenemos que entender que para que haya uno tiene que haber otro. Quiere decir que hay una oposición, o sea, que se está tirando aquí el muy bueno, el muy malo, el chalala, y esta dinámica pues se sigue alimentando, uno lo alimenta al otro y viceversa. Este punto de quiebre es en donde ya no estamos bien y es en donde tenemos que empezar a aceptar que así como la liga se está tirando, estamos yéndonos a un extremo y que tenemos que regresar al centro, al punto de equilibrio. Cuanto más se va tensando la liga, más vamos a estar presentando enfermedad, accidente, pérdidas, todo lo que nos hace sufrir, ¿sale? Entonces, este punto de quiebre hay que controlarlo, hay que manejarlo. Hablar de no estar bien nos tiene que mover, o sea, la apertura, el entendimiento de uno mismo, de los demás, y depende también del lado en donde esté tirando tu liga. Y esta parte es la que voy a tocar la siguiente ocasión. Es todo. Vamos a trabajar, estamos trabajando esto, solamente es porque está bien no estar bien, y pues va a haber un poco más de esto, espero. La idea pues es que otras personas puedan compartir por qué no están bien y que nos sepamos mostrar vulnerables. Creo que la vulnerabilidad en el mundo es importante también apreciarla, porque es un punto de transformación, de sanación, y no hay que siempre mostrar esta cara perfecta al mundo. Todos pasamos por procesos y nos pueden enseñar un poco también los procesos de otros, pero siempre también tomando nuestro propio camino con el terapeuta que queramos.